Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, para dar lectura a los primeros versículos. Y dice así la palabra de Dios. Por Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Eh, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, y a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bien, vamos a pensar, meditar en la conversión de Saulo. Bueno, para nosotros es más conocido como Pablo, el gran apóstol de la fe. Supuesto que eh, la conversión de Saulo este, este, bueno, es un modelo de conversión cristiana. ¿Eh? Este, por supuesto, siempre tenemos que distinguir entre lo dramático, lo externo, y la experiencia esencial del interior. No necesitamos ser cegados, como pasó con Pablo, por una luz divina, pero sí es necesario que tengamos ese encuentro personal con Jesucristo y nos rindamos a Él. ¿Mm? Esto, esto sí es un distintivo de la conversión. ¿Mm? Lo que se destaca en esta narración es la gracia soberana de Dios. Saulo no se decidió por Cristo, para usar nuestra jerga común, ¿no? Fue Cristo quien se decidió por él y lo tomó. ¿Mm? Ahora, ¿cuántas veces nuestra experiencia no es similar? ¿Sí? Nosotros recordamos, yo recuerdo, al día que en la iglesia hice esa decisión por Cristo. ¿Eh? Pero bueno, en realidad Dios me venía buscando y fue Él el que llegó a mi vida, a mi corazón. Y bueno, y fue inevitable el decirle sí, y aceptarlo como Señor y Salvador de mi vida. En este caso, Saulo, ¿sí?, se encuentra con el Señor y decir, bueno, que fue una decisión personal. Bueno, es una decisión personal, pero ¿m? Ese Señor que lo busca, ¿m?, que se le aparece en esa luz, que le habla, hace imposible, para nosotros decir que no, salvo, bueno, que haya una enorme rebelión contra Dios. ¿Eh? Cuando vemos lo evidente de su amor, de su búsqueda con nosotros, terminamos diciendo sí. Entonces fue Cristo, es Cristo quien nos toma, eh, fue Cristo entonces quien se decidió por él y lo tomó. ¿Mm?
es Cristo el que se decide por nosotros y nos toma. Ahora, no se puede discutir la evidencia de este dato. La narración de Lucas comienza con una referencia a Saulo como alguien que seguía respirando amenazas de muerte. Probablemente una descripción que lo comparaba a una bestia salvaje y feroz. Saulo no tenía la menor intención de considerar la exigencia de Cristo. Su pensamiento estaba, envenenado por el prejuicio. Pero pocos días después sería un cristiano convertido y bautizado. Aún así, es necesario que hagamos dos salvedades. En primer lugar, la gracia de Dios en la conversión de Saulo no fue un acontecimiento repentino, lo que antes decía. Es verdad que repentinamente le rodeó el resplandor de la luz del cielo, ¿m? Pero no fue la primera vez, como no fue la primera vez en nuestra vida que Dios nos hablaba. Más bien, en la culminación de un proceso, Jesús le dijo que le era duro a Saulo dar coces contra el aguijón. 26, 4. Y comparándolo con un buey obstinado, asimismo con un campesino que aguijonea al animal para doblegarlo. ¿Cuáles eran los aguijones que podríamos incluir? La conciencia de Saulo, los persistentes rumores de que Jesús había resucitado de los muertos, el testimonio de Esteban, él estaba ahí, y sobre todas las cosas, sus propias dudas. Solamente, veremos fanatismo en los individuos que están compensando dudas encubiertas, y esto seguramente era el caso del Pablo. ¿eh? Estaba allí con dudas, pero persistían en perseguir a la iglesia. Pero ese encuentro, esa luz cegadora, hace que, por fin se rinda ante el Señor. Esto es lo maravilloso de Dios, que no se cansa de buscar. No se cansó de buscarlo a Saulo, no se cansa de buscarte a vos, no se cansó de buscarme a mí. ¿eh? Él sigue buscándonos y esperando que en un momento nosotros podamos responder a ese llamado, y de esa manera permitirle a Él, a Dios, que tome nuestra vida. Dejar que Dios tome nuestro corazón, ¿ok? Para poder servirle. De eso se trata. En segundo lugar, en la conversión de Saulo no fue algo compulsivo. El Cristo que se le apareció no lo convirtió en un robot, ni lo obligó a actuar como si estuviera en un trance hipnótico. Todo lo contrario, Jesús le hizo a Saulo una pregunta de sondeo: ¿por qué me persigues? Y a su vez, él respondió con dos preguntas: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué haré, Señor? La respuesta fue racional, consciente y libre. Por tanto, la causa de la conversión de Saulo fue la gracia soberana, pero esa gracia es gradual y gentil. La gracia divina no atropella contra la personalidad humana. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Siempre te busca, siempre va allí a golpear la puerta de tu corazón y llama. Pero siempre, siempre va a estar en vos, está en mí. El ser y lo suficientemente sensible para abrir esa puerta, dejarle entrar para disfrutar de esa cena con el Señor, ese encuentro personal con Él. ¿sí? Esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Esto es lo hermoso de ese amor del Señor Jesucristo, que siempre está allí buscándonos. Nos buscó hasta que por fin nos decidimos a creer. Todavía no has creído, Señor te seguirá buscando, seguirá golpeando, seguirá alumbrando para que vos también en un momento te decidas y le digas al Señor: ¿qué haré? Señor, entra a mi vida y voy a hacer lo que vos quieras. Es eso
esa rendición que Pablo tiene, la que el Señor busca de vos y de mí. Una entrega total a Él y a su voluntad perfecta. Y entonces sí, el Saulo, perseguidor de la iglesia, se transforma en el Pablo, ese gran misionero que proclamó el Evangelio a todo el mundo conocido. ¿eh? Y lo llevó a todos los rincones de ese mundo conocido. Que Dios nos dé un espíritu como el de Pablo, misionero, de llevar su palabra ya que le conocemos y hemos gozado de esa gracia divina, de la cual no merecíamos, pero Él nos amó tanto que nos buscó hasta que pudimos responder. Que Dios les bendiga.